A veces no nos damos cuenta, pero los peruanos culturalmente tenemos la tradición del ahorro, que tiene que ver con la acumulación. Por ejemplo, es muy conocida la historia en el siglo XVI, cuando los conquistadores llegaron al Tahuantinsuyo y encontraron las colcas o los depósitos del Inca llenos de tejidos y de alimentos. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es la educación financiera. Buenas noches Juan Luis. ¿Qué tal? Hoy día estamos teniendo un tema interesante, muy interesante para mí porque voy a aprender muchísimo de la educación financiera, ¿no? Un poco cómo funciona el mundo a través de las finanzas, cómo hacemos para manejar mejor también nuestras propias finanzas y a nivel también nacional, digamos, ¿no? Claro, el mundo de las finanzas pues incluye lo que es el ahorro, el gasto, la inversión, cómo te endeudas, cómo manejas su presupuesto o cómo elaborar un presupuesto. O sea, ¿cuántas familias realmente se sientan una vez al mes y elaboran un presupuesto o luego lo revisan y ven si ha sido exitoso o no, ¿no? Bueno, y para esto tenemos dos invitados. A mí me toca presentar a Joana Yancari, ella es economista del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también está con nosotros nuevamente César Sotomayor, director de Foncodes. Bienvenido, César. Gracias, nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Bueno, podemos empezar un poquito. ¿Qué significa la educación financiera? Más o menos a grandes rasgos, ¿qué significa educar en términos financieros? En general a nivel mundial no existe una definición exacta de lo que es educación financiera. Muchos hablan acerca de crear capacidades financieras, que significa que les das conceptos como tasa de interés, qué es un ahorro, qué es un seguro, etcétera, etcétera, qué es el sistema financiero. Pero también hay algunos conceptos que lo asocian a la creación de capacidades financieras, que ya no es solamente dar la educación financiera en sí o las capacitaciones, sino también darle acceso o facilitar el uso de los servicios financieros. ¿No? Ya, hasta ese nivel llega. Sí. Y en ese sentido, ¿siempre es el Estado el que tiene que proporcionar esta educación financiera o pueden ser más bien instituciones, digamos, que no son relativas al Estado? Mira, muchos de los países a nivel internacional, inclusive la OECD, que es la institución que más ha trabajado sobre el desarrollo de estrategias nacionales de educación financiera, sí proponen que este tema esté relacionado con el Estado, ¿no? Porque siendo educación, al igual que cualquier educación básica, el Estado debe asumirla, ¿no? Dentro, digamos, de su costo, digamos, de presupuestal y todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, no excluyen que el Estado también asigne o por lo menos ordene un poco la participación del sector privado dentro de temas de educación financiera, ¿no? Como por ejemplo pasa en México, que el tema de educación financiera lo lidera efectivamente Conducef de México, pero muchas instituciones privadas, bancos privados, por ejemplo Banamex, que es el banco más grande privado de México, interviene en actividades de educación financiera a nivel nacional, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios, por ejemplo, de una, o sea, pero realmente de una educación financiera adecuada? ¿Para qué se hace? ¿Qué es lo que realmente logramos o qué queremos lograr con eso? Claro. Todos en realidad, y justo cuando comenzó a presentarnos, antes de la presentación, que comenzaron a hablar sobre justamente el tema de educación financiera, que es importante e involucra ahorro, presupuesto, etcétera, etcétera, es que todos esos términos y todas esas características, digamos, son usuales en los hogares, usuales, digamos, en el manejo de tus propios recursos a nivel familiar y personal. Entonces sí es vital, digamos, para toda persona conocer algo o manejar algo de términos financieros, e inclusive al nivel más básico, que podría ser simplemente hacer un presupuesto, ¿no? Reconocer cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos y cómo los dispongo, ¿no?
para no vivir, digamos, endeudado, que es lo que muchas veces suele ocurrir cuando uno no maneja muy bien sus ingresos. Pasar de micro a macro, digamos, si tiene una idea de que, digamos, desde las familias podemos ir hacia... Ahora, César, a nivel cultural o a nivel histórico, los peruanos tenemos cultura financiera. Yo recuerdo, pues, en la historia reciente, ¿no? No me voy a remontar, pues, al siglo XIX, ¿no? Pero yo me acuerdo en la historia reciente, en los años 90, cuando entraron más bancos y hubo mayor facilidad para acceso a tarjetas de crédito, a los créditos de consumo. Un montón de gente, o mucha gente fracasó, ¿no? Por no saber manejarse a ese nivel. Bueno, es evidente. Yo creo que estamos creando una cultura de ahorro en el país, ¿no? Y esto cada vez es más creciente. Y en el sector rural eso se ve con mucho más claridad. El sector rural puede tener una cultura de ahorro tal vez en especies. Eso. Ahorrar tal vez en ganado o en algún bien, pero casi cero, hasta hace unos años, en el ahorro financiero, en el ahorro bancario. Pero esto por dos motivos. Cultural, porque la población no tenía esta cultura de acercamiento al sistema financiero, pero también desde el sistema financiero, que no tenía mecanismos adecuados o no había diseñado ningún tipo de instrumento que permita que el sector rural pueda acercarse al banco. Entonces, esa es otra forma de desincentivar la cultura financiera en este sector. Pero vamos viendo experiencias que van generando también esa cultura de ahorro en la población. ¿No? Y ¿tú dirías que estamos evolucionando en cultura financiera? Yo creo que sí, porque desde ya, inclusive desde el Estado peruano, y justamente César perteneció a esos programas. El Estado promovió 2 programas a nivel en la zona sur del país que justamente tenían un componente de inclusión financiera que fuertemente incidía en educación financiera a población rural, que fue el proyecto Corredor Puno Cusco. Y luego, después de ese proyecto, surge un proyecto también que sigue funcionando inclusive actualmente en la Sierra Sur del país, que se llama el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, ¿no? Ambos proyectos lo que buscan efectivamente es impartir o dar capacitaciones financieras a población rural, principalmente mujeres, ¿no? Para que puedan acceder de mejor manera al sistema financiero y abran una cuenta de ahorro, ¿no? Entonces el Estado sí ha hecho avances. Después de eso es que el Estado ha comenzado a seguir trabajando en el tema hasta el punto inclusive que dentro de los lineamientos del MIDIS en materia de inclusión financiera se menciona el tema de ahorro como su segunda tarea principal, ¿no? Y por eso el programa Jacuwiña y ahora de Foncodes tiene también dentro de sus componentes, además de los productivos y todos los demás, un componente que tiene que ver con inclusión financiera, educación financiera, ¿no? César, en ese sentido, digamos, en que el sector rural poco a poco está accediendo a esta posibilidad de ahorro, por ejemplo, la confianza ahí no es un factor importante, digamos, hay desconfianza, por ejemplo, con una entidad bancaria, eso es algo que se va formando. ¿Cómo está eso? Es un tema interesante. Hace muchos años, cuando empezamos esta experiencia en el Corredor Puno Cusco y quisimos sensibilizar y promocionar en las señoras, principalmente señoras, es otro tema que hay que anotar, esta cultura de ahorro y de acercamiento al sistema financiero, la desconfianza era el primer tema que aparecía. Yeah. Porque la información también llega al campo. Y en el campo sabían de los fracasos de muchas entidades financieras. Claro. CLAE estaba presente, el cierre de muchas entidades, claro, y marcó. Entonces el sector rural, igual las señoras decían, pero yo voy a poner dinero para que luego se pierda mi dinero y nunca más vea. Que otro se lo lleve. Eso era muy marcado, ¿no? Pero había otro asunto de desconfianza, tal vez cultural también. ¿Cómo me acerco yo a una entidad financiera si no entiende mi idioma? Claro. Si seguramente voy a demorar en aprender algo, pero yo tengo que estar en una cola donde la gente me apura,
y el servicio en Ventanilla no está preparado para atenderme. Es otro tema de confianza, ¿no?, unido a lo cultural. Son esos temas que se han ido poco a poco venciendo, pero focalizadamente, sobre todo en la zona sur, tanto en Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, donde se ha ido concentrando este piloto de ahorro, digamos, y que poco a poco ha ido ganando confianza y además replicando esta experiencia en otras familias que no participaron directamente en el programa. Pero otro tema interesante es que se ha sensibilizado también a la banca financiera regional. Para que sean personas, claro, receptivas, digamos. Exactamente, para adecuarse a ese tipo de mecanismos de atención. Claro. Fuimos testigos de que algunas entidades financieras incluso cambiaron a su personal de Ventanilla o desarrollaron cursos de promoción, de capacitación, para saber atender otras estrategias de atención, pues, ¿no?, a ese tipo de usuarios, ¿no? Ahora, César, lo que nosotros casi no conocemos, nosotros estamos habituados pues a tener una economía monetaria, pues, ¿no? Pero tú estabas comentando brevemente hace unos momentos respecto al ahorro en sectores económicos que no todo es monetario, como Así el sector es. rural. ¿Cómo ahorra una familia del sector rural? Es decir, ¿cómo ahorra en especies? O sea, ¿cómo ahorra en ganado? ¿Cómo ahorra en excedente de cosecha? Explícanos un poco. El ahorro tradicional en el sector rural inicialmente es ganado o puede ser tierras. Y ese ahorro tradicional lamentablemente no cumple todos los requisitos de un ahorro que tenemos, por ejemplo, los habitantes del sector urbano. Digamos que es un ahorro muerto, porque no genera intereses, ganancias, no sé. Puede generar, Sí. pero puede generar ganado que compro, digamos, con 3 o 4 meses, a los 6 meses puedo venderlo un poco más engordado, pero hay problemas, como por ejemplo, ese ahorro es visible, ¿no?, para la colectividad. Un comunero que comienza a tener 40 cabezas de ovino o 40 cabezas de alpaca o 60 cabezas, comienza a ser el rico de la comunidad, ¿no?, el más visible. Ajá. Entonces comienzan los compromisos, pueden comenzar a nombrarlo padrino de otro hijo, el compadre, y se le comienza el ahorro, ¿no? Pero también, pero es un ahorro expuesto también a los famosos abigeos. Claro. ¿No? Entonces es un ahorro, pero que está expuesto a muchas pérdidas, Claro. ¿no? Pero también ahorran el dinero. El tema es que ahorran el dinero debajo del colchón, Todavía se practica eso. a veces dentro de del depósito de algunos alimentos, y se ven muchos casos que ese dinero se pierde porque alguien que tuvo una fiesta, el esposo o la esposa echó mano con mucha facilidad a este ahorro, o equivocaciones donde otra persona de la familia vendió la mercadería, el maíz o la papa, donde tenía también este dinero guardado. Sí. O simplemente que contaban muchas señoras que el poco dinero que tenían en billetes había sido comido por los roedores. Es decir, expuesto a un montón de pérdidas. Pero hay otra condición que no cumple ese tipo de ahorro, es que ese ahorro, por ejemplo en ganado, no es divisible. Si yo tengo 100 o 1000 soles en el banco, ¿no?, y tengo algún familiar enfermo en el campo y necesito solamente 100 soles o 50 soles para tratar la enfermedad, yo no puedo dividir ese ahorro en ganado proporcionalmente en lo que necesito. No puedo cortarle una pata, ¿no es cierto? Entonces me veo obligado a rematar el ganado que tengo frente a la expectativa que tal vez tenía de venderlo en otra situación, en una feria, en un mercado. Entonces son otros motivos que van ahondando este círculo en el que siempre el campesino se va expuesto a no tener oportunidades, ¿no? Claro. Esto sigo venciendo en estas experiencias. Familias que comenzaron a ahorrar, a ver que su billete o los billetes que ponía estaban en una cuenta, estaban en el voucher, que saben leer un papel, ¿no? Y que además comienza a empoderar a la señora dentro del hogar, porque es la señora la que lleva el ahorro, la que gana un reconocimiento en el hogar, la que luego gana un reconocimiento en la comunidad. Y lo más interesante, que otras señoras que no fueron parte de ese programa ahora quieren comienzan a copiar. Ya, César, y con ese tema vamos a regresar en el siguiente bloque.
Bueno, seguimos conversando sobre el asunto de las finanzas en nuestro país. Joana, ¿existen registros históricos, estadísticas de cuánto los peruanos ahorramos, hemos ahorrado, o cuánto estamos ahorrando por lo menos ahora? Porque uno tiene la percepción que los peruanos ahora gastan pero no ahorran. Sí, mira, es una pena, pero no tenemos un registro, digamos, en función de lo que ahorran las familias. ¿Ni siquiera los bancos trabajan ese tema? Sí, pero lo que pasa es que la información bancaria es secreta, confidencial, ¿no? En el caso de la CENAO, que son las encuestas nacionales de hogares, que son las encuestas que están disponibles en la página del INEI, que muchos investigadores usamos para hacer muchos análisis de pobreza y de otro tipo, inclusive acceso a programas sociales, etcétera. Hasta hace unos años existía un módulo que estaba relacionado con el acceso a algunos servicios financieros y se preguntaba por ahorro, se preguntaba por acceso a crédito, etcétera. Pero lamentablemente fue retirado ese módulo, se fueron eliminando las preguntas, entonces no hay manera de saber exactamente cuánto una familia ahorra, salvo que hagamos un estimado muy, muy grueso, que en realidad no es tan exacto, que es comparar o hacer la diferencia entre los ingresos totales del hogar versus los gastos totales. Y lo que queda al final, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Es lo único que es lo más aproximado que tenemos, ¿no? Ahora, entonces, hablemos de la teoría, ¿no? ¿Cuánto una persona... Hablamos de una persona, no de una familia. ¿Cuánto una persona tendría que reservar todos los meses? ¿Qué porcentaje de su ingreso sería lo óptimo para ahorrar? Mira, en muchas de las investigaciones internacionales se concluyen en los estudios de que lo que debería de ahorrar una persona debería estar alrededor del 10% de tus ingresos. Al 10%, yo pensaba que ibas a decir más. ¿Ah? No, es que depende de cómo manejes tus recursos, ¿no? Ya. Inclusive hay otros que mencionan inclusive hasta el 30%, claro, ¿no? En casos mucho más, si es que tú ya tienes un manejo mucho más equilibrado de tus recursos, una cartera más balanceada, etcétera, etcétera. Pero lo mínimo que deberías de ahorrar es el 10%, ¿no? Que es después de haber hecho todo el ejercicio de reconocer cuánto tienes de ingreso versus tus gastos necesarios, ¿no? Y comenzar a asignar, digamos, otros gastos no recurrentes o extemporáneos que te pueden suceder, ¿no? ¿Y no, continúa. Lo que pasa es que cuando uno hace un presupuesto, que es, digamos, el ejercicio más básico que todo el mundo debería de hacer de educación financiera, no solamente debe reconocer cuáles son sus ingresos, sino debería de distinguir sus gastos por lo menos en 3 rubros, ¿no? El rubro más grande que debería, o el más importante que no debe de dejarse de analizar, es el de gastos necesarios, que son todos los gastos que no puedes dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, en alimentos, educación, vestido, salud. Exactamente, ¿no? Que son los gastos que no puedes dejar de hacer. Luego tienes los gastos, digamos, que son no recurrentes o extemporáneos, que son si es que justamente ese año decidiste hacer una capacitación, digamos, si es que ese año sucedió alguna enfermedad de algún familiar, o si tuviste un endeudamiento por algún bien importante y que es un gasto que tienes que hacer, ¿no? Y el tercer rubro de gastos que debes de reconocer son los gastos que no son necesarios, los superfluos, que son, digamos, las salidas en la noche. Entre comillas, entretenimiento en general. Exactamente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo convencemos a alguien que quiere vivir digamos, que tiene una personalidad más que quiere vivir la vida, y porque si la vida es ahora y me puedo morir mañana, claro, digamos, ¿cuáles son los beneficios del ahorro en ese sentido? ¿Cómo podemos convencer a alguien? Lo que pasa es que en cada persona efectivamente la motivación de ahorro varía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres rurales, de los proyectos que mencionaba César, inclusive la motivación de ahorro de estas mujeres varía de acuerdo a la edad, ¿no? En el caso de las mujeres más jóvenes, la motivación de ahorro está más relacionada a su propia educación. Las que son madres entre los 20 y los 35 años están relacionadas a la educación de los chicos. O el establecimiento de algún negocio. Claro. Y las mayores es para comprar un activo más grande, por ejemplo, comprar una casa, un terreno o algo así. Y las de más de 65 años pues están motivadas más por su propia salud. Entonces, en un joven, digamos, la motivación principal del ahorro debería de efectivamente reconocer de que puedes llevar una vida disipada, digamos, pero en este caso muchos de los chicos
cuando salen a la discoteca lo que suelen hacer es comprar un polo cada vez que salen. Entonces simplemente reconocer que no es necesario comprar un polo cada vez que sales y que te ahorrarías esa pequeña plata, ¿no? Más allá efectivamente de que luego te lo gastes todo en un viaje o lo que sea, es simplemente que ellos comiencen a manejar su propio presupuesto, comenzando a hacer pequeñas concesiones en sus propias actividades como para poder ahorrar dinero, ¿no? Siempre el ahorro implica algún tipo de esfuerzo, ¿no? Para todos, no solamente para la gente de escasos recursos, sino también para la gente que tiene dinero. Pues inclusive esta gente tiene que reconocer que va a ahorrar, que va a dejar de hacer alguna actividad grande, inclusive algún tipo de inversión, si es que lo va a ahorrar, digamos, ¿no? Y el ahorro a mucho más largo plazo, es decir, para otras generaciones, ¿eso también es algo que la gente toma en cuenta o ya no? Claro, en el caso de... Herencias me refiero, ¿no? O sea, pensar en dejar a otra generación, a la siguiente generación. Claro, muchas de las motivaciones de ahorro de mujeres de los programas sociales está asociado a eso, ¿no? En cómo dejo algo mejor o cómo establezco mejor mi situación económica para que mis hijos estén mejor en el futuro, ¿no? Inclusive mucho de lo que del ahorro tiene esta carga emocional de que queremos ser mejores, ¿no? Y queremos que la situación económica de la que gozamos ahora, nuestros hijos también la gocen. O sea, es un poco de visión ahí, ¿no? Tener un pensamiento más visionario, ¿no? Ahora, César, el ahorro muchas veces está relacionado con la inversión. Es decir, yo tengo un dinero, pero yo quiero colocarlo en algo porque eso va a redundar positivamente en el futuro. Por ejemplo, un joven entre 25 y 35 años que tiene unos ingresos relativamente buenos puede ahorrar, por ejemplo, comprando un bien. Ese es un tipo de ahorro. Por supuesto. Y esto hemos visto también recurrentemente, gente que comienza a ahorrar y al cabo de 1 o 2 años traslada ese ahorro a la inversión, a la compra o a la mejora de un bien, a la mejora de la vivienda, por ejemplo. Es otro tipo de inversión. En el caso del sector rural, a la compra de terrenos. Claro. O a la compra de alguna maquinaria, un telar, por ejemplo, que les sirve para mejorar los tejidos. Y comentaba hace unos días con ustedes también de cómo esta forma de ahorro en la gente más pobre, que tiene menos historial crediticio reconocido en un banco, le sirve para crear un historial de crédito o un historial financiero en el banco. Hemos visto a muchas señoras que luego de un año de ahorro constante de 100 o 200 soles cada mes, o un poco menos, o llegando al año y medio, microahorro, digamos, por decirte, con un ahorro acumulado de de 1.200 soles. Es el propio banco que ofrece ese microcrédito, solamente teniendo como garantía el depósito del ahorro, que en otras condiciones esta señora no podría acceder a un crédito, porque necesita mostrar una hipoteca, un garante, es decir, mostrar muchos avales que no está en condiciones de hacerlo. O sea, una persona que vale por sí misma para el banco. Así es. Y esta cultura es la que nos interesa ahora mostrar y replicar en muchas familias del sector rural. Y el objetivo entonces es promocionar el ahorro como fuente de reinversión, porque para que haya más movimiento a nivel más macro podemos pensar en eso, que es mejor, más que ahorrar yo mi platita y guardarla en el banco y que se vaya sumando, es mejor para invertirla y poner en nuevos proyectos, o no necesariamente. Por lo menos el objetivo que nosotros tenemos en este programa de Haku Wiña y en Foncodes es que este componente de la educación financiera que va fomentando el ahorro en las señoras que reciben una transferencia condicionada de juntos, comienza a generar esta posibilidad de inversión más adelante hacia otros componentes. Por ejemplo, al mejoramiento de la parcela familiar, en la compra de aspersores pequeños o microaspersores, en la generación de algunos negocios a través de un componente de negocios rurales, mejorando sus posibilidades de transformar algún producto para el mercado. Pero todo dirigido, como tú indicabas, todo dirigido a que este ahorro en un plazo perentorio pueda convertirse en una inversión. Ahora, Joana, sí, añade. Es bien interesante justamente lo que dice César. En el IEP hemos hecho justo un estudio
desde, digamos, un análisis medio desde la psicología social, que lo que busca es justamente hacer un comparativo entre las mujeres que recibieron capacitación financiera y las que no, y encontrar qué diferencias existen en ellas en las concepciones de manejo de dinero, ¿no? Y en el caso de las mujeres que fueron educadas financieramente, hemos encontrado que existe, que aparece, mejor dicho, esta división de la concepción del manejo de dinero entre no solamente el dinero que voy a usar para ahorrar, sino que aparece un nuevo concepto que no pensábamos que iba a aparecer, que es el dinero que voy a comenzar a juntar o ahorrar, pero para invertir, claro, ¿no? Inclusive eso nos da respaldo a una evaluación que estamos haciendo en el marco del proyecto que llevamos con el programa Juntos, que en sus resultados encontramos que muchas de las mujeres que recibieron las capacitaciones financieras comenzaron a invertir mucho más en fertilizantes, por ejemplo, para su actividad agrícola, o comenzaron a comprar también animales mayores, ¿no? Que también está relacionado con el tema de inversión, ¿no? Y tienen también su manejo de recursos dentro del banco, ¿no? O sea, ahorran en monetario, siguen con su ahorro informal porque no lo dejan, siguen, digamos, comprando semillas, esas cosas, están invirtiendo más en fertilizantes para su actividad agrícola y están comprando animales mayores, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una pequeña pausita para regresar más con ese tema. Volvemos. Estamos hablando de educación financiera y vamos a ver un video muy interesante sobre unas experiencias de unas mujeres en el ahorro. Vamos a verlo. En el caso de mí, mi ahorro ha sido para la educación de mi hija, que ahorita tiene 18 años y está estudiando en Arequipa, en una universidad de las peruanas en particular. Y eso me ha servido de mucho. El año pasado he aprendido a ahorrar, porque más antes casi no sabíamos del ahorro. Claro, ahorrábamos en nuestra casa, debajo del colchón, hay veces, pero casi no se ha podido. Y así antes había mucho machismo acá en la comunidad, porque nosotros mirábamos el bolsillo de los varones nomás, porque nosotros no somos profesionales, simplemente pasteamos nuestras ovejas, nuestros ganaditos, y de eso nomás vendemos, de eso nomás vivimos, pues. Y ahora este ahorro sí ha sido muy bueno para nosotros. Y ahora en caso de eso, no solo de eso tampoco, ahora también estamos trabajando en artesanía. Y ahora esta artesanía a la feria vamos a vender, y los materiales que nos falta ya no pedimos del esposo ya, sino que del ahorro que ahorramos de ahí sacamos 20 soles, 10 soles, depende de eso, juntamos todas las socias, las beneficiarias que trabajamos, ¿no? Un grupo, y los mandamos a una representante, ¿no? Cusco, para que nos traiga lanas, hilos, así. O también acá mismo compramos lanas de oveja, lanas de alpaca, así, hilando eso lo tejemos. Sí, no se entiende. El banco, claro, cuando nosotros vamos, ponemos, normal nos recibe. Te queremos retirar tanto, normal nos da, no nos dice nada, no nos dice que por qué sacan, que sáquenselo todo, nada. Es bueno, y más que todo a mí lo que me conviene es cuando está en el banco, por más que el banco se pierda o sufra un robo, o de repente fue un terremoto, lo que sea, pero siempre van a recuperar al siguiente del banco, dicen. Eso es la ventaja que más me ha dado a mí. Entonces, en esas fechas no era pues seguro el ahorro también, y tampoco pues, el esposo, pues así cuando teníamos también, ya lo sacaba y lo levantaba y se lo gastaba, se lo tomaba, cuando tenía así un encuentro así de repente con las familiares así, entonces se levanta y se toma, se lo gasta, si alguna cosa le falta, entonces ya pues era, raro era. Entonces, ahora sí más bien, nosotros ahora familia y hijo, nosotros ahora lo solucionamos en la casa, nosotros conversando, así, dialogando con nuestra familia en la casa, nosotros. Ahora, si nosotros estamos sacando los 200 soles, entonces los 20 soles estamos ahorrando, ¿acaso nosotros no vamos a avisar a nuestro esposo? Sí, lo avisamos y le decimos, 180 he recogido y los 20 soles estoy dejando para nuestro ahorro. ¿Y para qué? Para que de repente así nos podemos poner mal o algo nos puede pasar, ya lo vamos a retirar y vamos a tener nuestro ahorrito. También pues, el esposo ahora pues ya se ha concientizado. Y el esposo ya está concientizado ya ahora, ya no es como antes.
Qué maravilloso video, en verdad. Que va a cambiar esas mujeres como fuertes, ¿no? Empoderadas y con esa experiencia a partir del ahorro y de sentir que son independientes a partir de haber generado este propio ahorro, ¿no? Sí. ¿Nos pueden contar un poquito entonces ahora sí exactamente qué es este proyecto Capital? No sé quién quiere... A ver, Joana. A ver, les cuento un poco. El proyecto Capital en realidad es una iniciativa que surge gracias al financiamiento de Fundación Ford y IDRC de Canadá, que lo que buscó fue capitalizar este primer esfuerzo que hizo el Estado peruano a través del proyecto Corredor Puno Cusco y Sierra Sur, para hacer la política, digamos, de educación financiera conducente al ahorro, una política nacional en los países en donde interviene, ¿no? Siendo que en Perú surgieron estos dos programas hace ya más de 10 años, en el 2000. Que fueron exitosos. Que fueron exitosos, ya. Exactamente. Que nadie se lo esperaba, inclusive que fueran exitosos. Siendo que en el Perú surgen estos dos primeros proyectos y además son los primeros a nivel Latinoamérica también que surgen, que buscan educación financiera para ahorro. Lo que se busca es convertir este movilizador en una política nacional. Y estamos trabajando en Perú, justamente apoyando un poco estas estrategias dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero también estamos tratando de trabajar un poco con el Ministerio de Economía, aunque todavía es todo muy incipiente. Estamos trabajando también en Colombia, donde sí ya se ha logrado diseminar, digamos, el proyecto. Lo hemos exportado a Colombia. Lo hemos exportado a Colombia y a Chile también estamos. Pero comentaban que en Colombia se ha replicado muchísimo. Cuéntanos, César, ¿qué ha pasado en Colombia? Bueno, Colombia, a partir de del DNP, el Departamento Nacional de Planeamiento, hace muchos años, pueden ser 10 años, envió misiones de técnicos y funcionarios al Corredor Puno Cusco. Y miraba la experiencia y al poco tiempo crearon un proyecto Mujeres Ahorradoras con 40.000 señoras. Lo que conseguimos entre Corredor Puno Cusco y Sierra Sur, creo que llegaba a unas 15.000 o 16.000 señoras, contra todo pronóstico, porque el plan inicial era lograr que 1.000 señoras o 2.000 señoras pudieran insertarse en el sistema financiero regulado. Se lograron esta masa crítica de 15 o 16.000 señoras, pero al poco tiempo Colombia instala el proyecto Mujeres Ahorradoras con 40.000 señoras, y ahora es parte del programa de alianzas o mujeres ahorradoras que tienen 2 millones de señoras con cuentas de ahorro en este programa, ¿no? Avanzando entonces en la bancarización al sector rural. Y es un tema que ahora el MIDIS, como contaba Joana, y Joana, tú nos puedes ayudar a explicar mucho más, está asumiendo esto el MIDIS con apoyo de la fundación del proyecto Capital, y a través de dos proyectos operadores dentro del MIDIS, es Juntos y Foncodes. Juntos, que cada 2 meses transfiere 200 soles a las señoras. Juntos tiene como 600.000 hogares recibiendo este financiamiento. 600.000 hogares, 600.000 señoras u hogares. 600.000 señoras que representan cada soles mensuales. Claro. Cada 2 meses. Cada dos meses. Y estamos con apoyo de Foncodes, que es el otro programa de MIDIS, generando este programa de fortalecimiento de capacidades financieras a través de la educación financiera, haciendo que las señoras comiencen a ahorrar. Digamos, para que no se gasten esta plata automáticamente que reciben del Estado, sino para que la produzcan y la inviertan y la manejen mejor. Como decía Joana, que comiencen, y están haciendo esto ya dejando un 10 o 20% de esta transferencia en la cuenta de ahorros, viendo que poco a poco se acumula un capital y además generando por contagio esta cultura en otras señoras. El programa inicial que tuvimos entre Foncodes y Juntos era bancarizar a través de la educación para el ahorro a 920 señoras. Sin embargo, en menos de 6 meses esto se multiplicó a 4.000 señoras. 4.000 señoras que por contagio comenzaron a ver que esto funcionaba. Obviamente ahí hay otro sector del Estado que también cumplió un papel interesante, es el Banco de la Nación, que ha instalado cajeros automáticos en 2 distritos, haciendo que las señoras aprendan a usar el plástico, ¿no?
y ahí se ha desarrollado todo un fuerte programa de educación financiera. Plástico en el sentido no de tarjeta de crédito, sino para cajero automático de débito, ¿no? Aprender a usar. Una pregunta, porque has hablado un montón de las mujeres en el video sobre mujeres. ¿Por qué se ha focalizado en mujeres? Me parece lo máximo, pero ¿por qué se ha focalizado en mujeres? ¿Cuál es la explicación sociológica, psicológica, antropológica, histórica? Tú me puedes contestar, Ivana. Si es que lo quieres ver por ese lado, en general... Porque tengo entendido que en Bangladesh, en Pakistán, en la India también se han aplicado programas semejantes. Sí, lo que sucede es que muchos estudios, justo al hacer el análisis desde la parte de microcréditos, antes de cualquier cosa de ahorro, cuando hacían el análisis entre hombres y mujeres, se encontraban que las mujeres resultaban siendo las mejores pagadoras, resultaban las que mejor manejaban los recursos y no se gastaban la plata que se les prestaba en otras cosas más que para lo que era asignado. O sea que la economía familiar era mejor controlada por ellas. Andaba mejor cuando las mujeres controlaban eso. Sí, exactamente. Ya me estoy quedando picón. y entonces, cuando aparece el proyecto Corredor Puno Cusco, yo entiendo también que la lógica fue por ese lado, más allá de cualquier enfoque de género, fue asegurar, digamos, que las señoras que manejan mejor la economía familiar puedan tener este recurso adicional para mejorar también familiarmente, ¿no? Y con el programa de transferencia monetaria condicionada sucede lo mismo, ¿no? Al nivel Latinoamérica, salvo algunas excepciones, por ejemplo, como el programa Puente en Chile y Bolsa Familia en Brasil, la mayoría de los programas de transferencia monetaria condicionada da la asignación de recursos a las mujeres, bajo esta premisa de que manejan mejor la economía familiar, no se gastan la plata más que para sus hijos, ¿no? O sea, no hacen gastos innecesarios, hacen un mejor control del dinero. Que lamentablemente no lo ha demostrado el hombre, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, que las mujeres tienen un mejor perfil ante el banco para pedir microcréditos. No necesariamente, ¿no? Porque inclusive para el tema de microcréditos, si uno hace un análisis de género, de quién recibe más microcréditos, siempre terminan siendo más los hombres por el hecho de que terminan ganando más en comparación que las mujeres, tienen trabajo fijo, entran otros factores, entran otros factores, ¿no? Pero sin embargo, si es que lo quieren ver, ¿por qué trabajamos con mujeres? Es porque además, y el lema del Proyecto Capital es más o menos ese, ¿no? Una mujer que ahorra es una mujer que salva vidas, ¿no? O sea, que cambia vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si tú logras que el movilizador principal, que es la mujer dentro del hogar, aprenda educación financiera, ella lo puede transmitir a sus hijos, ¿no? Y ha sucedido en algunos casos cuando hemos conversado con estas señoras que en su mayoría pues son analfabetas, quechohablantes, con las justas han terminado la primaria, en su mayoría de casos, la mayoría inclusive de las características de las mujeres del programa Juntos, que es el programa de transferencia monetaria en el Perú, el 75% de estas mujeres habla algún idioma nativo, ¿no? Y más o menos el 40 y pico por ciento, no me acuerdo exactamente el dato, es analfabeto. Entonces estamos hablando de una mujer que tiene ciertas características que podría verla disminuida frente al resto de miembros del hogar, ya que los hijos iban a la escuela, etcétera, etcétera. Y hablando con ellas, lo que se encuentra es que cuando ellas asisten a la educación, a las capacitaciones de educación financiera y aprenden sobre ahorrar y todo esto, mejoran sus relaciones intrafamiliares, ¿no? Con sus hijos, inclusive porque tienen ya algo que enseñarles. Claro. ¿No? Inclusive los hijos son valoran, depositarios, ¿no? También de este conocimiento, porque ellas les enseñan a ahorrar, ¿no? Entonces tú ya estás creando a través de esa mujer, estás cambiando una conducta. Una continuidad en las mentalidades, digamos, ¿no? Y con eso vamos a regresar en el siguiente bloque. Bueno, nos quedamos hablando, Joana, del perfil de las mujeres ahorradoras, pero dejemos un poco la teoría y vayamos a la práctica. Cuéntanos algún caso exitoso que tú hayas conocido, hayas visto, hayas conversado,
al interior del país? Sí, mira, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos exitosos digamos, en desarrollo intrafamiliar, como te estaba comentando hace rato, y hay casos exitosos, como comentaba César hace unos momentos, respecto a cómo se les ve a estas mujeres luego en la comunidad, ¿no? En el caso de desarrollo intrafamiliar, alguna vez conversé con una mujer en Cusco. ¿Qué te contó? ¿No? Que con las justas ha terminado, con todas las características similares a las que hemos descrito de las mujeres, y lo que nos contaba era que antes de que ella comenzara a ahorrar, sufría mucho agresión verbal de su esposo, en el sentido de que yo traigo el dinero a la casa, etcétera, etcétera. Ella no colabora. Y ella no colaboraba, ¿no? Entonces, a raíz de que ella comenzó a ahorrar, surgió esto que comentábamos hace un momento acerca de la inversión. Comenzó a hacer una inversión de su ahorro hacia inversiones, hacia un negocio, y a partir de eso ya tenía ingresos adicionales y podía aportar en la casa. Y su vida había cambiado tanto al nivel de que su esposo no solamente la valoraba más, sino que inclusive los domingos los dos decidían no trabajar y iban a algún canchón, porque en Cusco suelen haber muchos de esos espacios abiertos públicos para jugar vóley, fútbol, etcétera, etcétera, que van las familias. Yeah. Y iban a esos sitios a comer con las viandas de comida y todo eso, a jugar vóley, conversar, jugar con los niños, etcétera. O sea, su vida familiar había mejorado. Su calidad de vida. Exactamente. Ahora, te voy a preguntar, aterricemos a lo básico. El programa Capital también tiene en cuenta, por ejemplo, enseñarle a una persona, en este caso a una mujer rural, a hacer un presupuesto. O sea, ¿cuántos peruanos en realidad se sientan a hacer un presupuesto? Claro. Yo creo que muchas veces no se sientan porque no saben hacer un presupuesto. Sí. En realidad no es tan difícil como pareciera. No es simplemente reconocer... poner una lista. Claro, hacer una lista básica de cuántos son tus ingresos, por más mínimos que sean, ¿no? Inclusive si tuviste un jornal de un día de 10 soles, ponerlo dentro de tu lista de ingresos, identificar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos, ¿no? Y simplemente ver cómo vas asignando, mejor dicho, en función de tus ingresos, tus gastos, ¿no? En muchos casos, efectivamente, es complicado, porque si te das cuenta, en muchas familias vulnerables, pobres, lo que suele suceder es que los gastos a veces necesarios luego llegan a exceder los ingresos, ¿no? Yeah. Pero ahí viene la angustia, claro, porque el presupuesto es la radiografía de tu economía. Pues, ¿no? Quizás por eso es que no se hacen, ¿no? Para no enfrentarnos. Mejor no voy al médico, claro, algo así. Pero ¿no? lo interesante de hacer ese ejercicio es que tú reconoces tu situación, y lo que te genera es esta actitud de inversión, de innovación para el trabajo, ¿no? Para poder tener más ingresos y poder por lo menos cubrir esos gastos necesarios, ¿no? A las señoras se les explica sobre la necesidad justamente de hacer un presupuesto, porque solamente si tú reconoces exactamente cuáles son tus reales ingresos y tus reales gastos, es que puedes pensar siquiera en un monto para ahorrar. ¿Y cómo manejar los famosos extras, ¿no? O sea, el dinero que te ingresa esporádicamente, al azar, cómo canalizar bien los extras, porque muchas veces la gente dice, el extra, y se lo pasa. Y se murió en un día el extra. Claro. Sí. Ahora, César, una pregunta, porque esa cultura del ahorro o de educación financiera, digamos, acá está como en sectores rurales como que no funciona como muy bien, porque es casi un descubrimiento y una mejor calidad de vida y todo, pero en sectores más urbanos, digamos, va en contra muchas veces más bien de la cultura del consumo, digamos, que vivimos actualmente, ¿no? ¿En sectores rurales se siente eso o no se siente? Y, digamos, ¿hay algún impacto de esa cultura del consumo o no? Ojalá que todavía no se sienta. A ver, tengo la impresión que en el sector rural sí hay mayor cultura de acumulación. De acumulación. Pero a través de especies, claro. ¿no? Pero eso es muy andino, pues. O sea, la acumulación, o sea, las colcas, cuando llegaron los conquistadores, vieron estos depósitos reventando de tejidos, terrenos. Eso era, ¿no? O sea, la acumulación es muy andina. Y además, creo que las pocas oportunidades de poder hacer un gasto inmediato en fiestas bueno, hay una cultura también de ahorro para hacer los festejos anuales. Así es, también. Ejemplo, eso sí está clarísimo. La tiene un la fiesta patronal, los cargos de las familias, ¿no? En toda comunidad siempre tiene que haber una familia que hizo alguna vez
la festividad, y eso se llama el prestigio, ¿no?, social que implica ser el padrino, el organizador, ¿no? Exactamente. Hay ese tipo de ahorro, pero no es, perdón, se dan ese tipo de gastos, pero no son cotidianos. Claro. No es la presión que se da en el sector urbano y sobre todo a la gente joven en el sector urbano, a lo que ustedes mismos manifestaban, a gastar inmediatamente. No está ese gasto inmediatista, pero ¿por qué queremos nosotros insertar en el sistema financiero? Porque sí queremos que la población rural maneje un tipo de ahorro mixto, combinado, en especies, pero también el ahorro financiero en el sector financiero regulado, formal, por las connotaciones que hemos dicho, ¿no? Generar historial de ahorro, generar un historial crediticio, generar cultura, además, financiera, y empoderar a la mujer. Quiero complementar este punto que señalaba Joana. Una señora que comienza a empoderarse en el ahorro, y además en un manejo más racional del gasto, y va generando también a los hijos, va transmitiendo a los hijos ese tipo de cultura. Hemos visto algunos casos, igual creo que es en Huaro, ¿no? En Cusco, en Huaro, de hijas que han comenzado a abrir cuentas de ahorro emulando a las mamás. Y varias hijas que cumplieron 18 años y abren las cuentas porque vieron que la mamá tenía la cuenta. Casos de esposos que no creían, esposos que no creían que las señoras podían ahorrar, y que inclusive impedían que las señoras vayan a estos grupos de capacitación, grupos de ahorro. Al ver que la señora manejaba una cuenta y tenía un ahorro acumulado, comenzaron a participar en estos eventos de capacitación, de educación financiera, y de abrir una cuenta de ahorro. Sí, y lo interesante además es que no es que haya una contradicción. En Lima estamos abandonando la cultura andina. Pues, pero es que no hay una contradicción, creo yo, entre lo que te promueve el mercado a consumir y tu ahorro, digamos, ¿no? Porque lo que tiene que quedar claro es que ahorrando tú también puedes conseguir eso que podrías conseguir en la inmediatez del crédito. Solamente que lo primero que tienes que reconocer es que el crédito es plata que no es tuya, que te la han prestado y que tienes que devolverla más cara. Porque te van a cobrar intereses y todo eso, mientras que el ahorro es plata que es tuya, ¿no? Y que te demorará seguramente, si tú quieres comprarte un carro, digamos, ¿no? Y seguramente con crédito te lo podrás comprar en un mes mientras que haces los trámites, todo, etcétera, etcétera, para obtener el crédito. Ahorrando seguramente te demorarás un año, ¿no? Claro. En el mejor de los casos. Claro, digamos, si ganas relativamente bien. Pero si no, podrías comprarte un carro de segunda o una cosa así, porque la idea también del ahorro y de hacerte el ejercicio del presupuesto es reconocer también tus limitaciones de gasto. Sí, eso también es importantísimo. Porque es muy ilusorio exactamente el consumo con la tarjeta de crédito y decir... La vida comprada, ¿no? Exactamente. No, eso, ahora... Y por eso la educación financiera es tan importante, porque la educación financiera trae un concepto que es de responsabilidad financiera. Claro. Que justamente está asociado a tu responsabilidad de repago de ese préstamo, y que, por ejemplo, los bancos deberían de tomar muy en consideración, porque solamente si la persona a la que le diste el crédito tiene esta responsabilidad financiera, podrá devolverte esa plata, porque si no se vuelve una persona muy riesgosa que no te va a devolver la plata. Ahora que estás hablando de los bancos, no voy a criticar el sistema bancario, por supuesto, ¿no? Pero el panorama del ahorro lo desincentiva un poco, porque las tasas de interés del sistema bancario respecto a las cuentas de ahorro son muy pobres, pues. Sí, es verdad. O sea, nosotros cuando crecimos en los años 60, 70, ¿no? El ahorro clásico era abrir tu libreta de ahorros y ver crecer tu dinero, ¿no? Poco a poco tu dinero iba engordando y parece que las tasas de interés eran mejor. Pero ahora pues el sistema bancario como que incentiva más a que gastes, a que te endeudes, a que ahorres, ¿no? Ahora, sí, es verdad que hay, digamos, muchos productos financieros que no te pagan muy buenas tasas de interés, pero también tienes que reconocer que hay ciertos productos que pagan muchas más altas tasas, que también son productos de ahorro, como los ahorros de plazo fijo, por ejemplo. Los depósitos, estos especiales, ¿no? Entonces, y que en muchos casos, en algunos casos, no te piden montos muy altos para abrirlos, ¿no? Entonces, lo que
también parte de la educación financiera es tener la capacidad de poder identificar todos los productos que hay en el mercado y ver cuál se adecua mejor a ti. Eso sí, ¿no? Porque hay premios, también hay sorteos en esas cuentas, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con la tarjeta de crédito, porque si tú estás, en teoría, si tú estás educado financieramente, lo que puedes hacer es no aceptar la tarjeta de crédito solamente porque te llaman y te dicen, ay, te voy a regalar tal cosa si es que la aceptas, ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo, cuando te llaman a ofrecerte una tarjeta de crédito Platinum o lo que sea, no te dicen las condiciones, nunca te dicen cuánto te van a cobrar de tasa de interés, ni costo de mantenimiento, ni nada de eso. O cuando el banco unilateralmente te amplía el crédito. Por ejemplo, ¿no? Eso también es un veneno. Entonces, una persona que está educada financieramente lo que hace es analizar bien estos criterios, ¿no? Si la tasa de interés es conveniente, si el costo de mantenimiento es el más bajo, etcétera, etcétera, antes de aceptar un producto, ¿no? E inclusive lo que tú mencionas, ¿no? Saber hasta cuándo podemos endeudarnos está asociado con mi manejo presupuestal, ¿no? Yo no puedo aceptar que me aumenten la línea de crédito. Claro. Si es que yo sé que mi sueldo está muy por debajo de ese monto, ¿no? Claro. Y sería impagable, digamos, si me endeudo por un monto así. A ver, una recomendación básica. ¿Cuánto, en función de tu sueldo, cuánto debería ser tu línea de crédito? Si tú ganas 100, ¿cuánto crédito tendrías que tener? Mira, también para eso hay un porcentaje, ¿no? Lo máximo que tú deberías de endeudarte, en general, sea por línea de crédito o lo que sea, debería de ser el 30% de tus ingresos, como máximo, ¿no? Si ya estás alrededor de 50% o 60%, tienes un problema. Claro. Porque ya estás afectando en algo el cubrir tus gastos necesarios, ¿no? Inclusive cosas básicas como alimentación y educación y salud, ¿no? Bueno, realmente ha sido muy interesante entender que realmente la educación financiera, cuán importante es a nivel más, desde el nivel familiar, ¿no? De las relaciones, cómo puede mejorar realmente a nivel familiar, a nivel, y no solamente familiar en términos afectivos, que también hemos visto, sino también económicos, pero también a nivel del Perú, a nivel macro, digamos, también qué importante es el ahorrar para poder ver, ¿no? Que se pueda reinvertir y que la plata tenga más movimiento, ¿no? Realmente, y la experiencia misma en el sector rural, como hemos estado viendo, y cómo empoderamos a estas mujeres y cómo ellas a partir de su propia experiencia pueden verse tantas satisfechas y que pueden hacer tantas cosas, creo que eso nomás ya es un ingrediente maravilloso para darnos cuenta que esto funciona y que es muy necesario para ir mejorando y que las personas estén mejor, en mejor situación, ¿no? Sí. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y la recomendación a nuestros televidentes es que se inviertan un poquito de su tiempo todos los meses y hacer su presupuesto. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. No, gracias a ustedes. Y ustedes no se olviden de buscarnos en el Facebook como Tiempo Después. Chao.